Estamos en la escuela de la Cábala Luriana, la Cábala individual entre una misma persona y el Creador, el bendito, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Entonces vamos a alinear diariamente en nosotros mismos cada vez que estudiamos o cada vez que vivimos nuestra vida que nos ha tocado vivir, nuestra vida externa. Vamos a alinearnos constantemente en hacer un espacio dentro de nosotros. El mismo espacio que hizo al principio el Ein Sof, donde nosotros hacemos una carencia que necesitamos vaciarnos completamente para tanto escuchar las lecciones como para la vida diaria, para sentir el presente. Necesitamos también tener ese vacío en nosotros para escuchar, para percibir, para saber cómo somos y observarnos completamente en nuestros propios pensamientos e ideas, donde se encuentran las dos líneas, la izquierda y la derecha. Hay muchas cosas que la Cábala están como ocultas, pero no son tan ocultas en el sentido de que nosotros a veces tenemos estados que estamos deprimidos o estados que estamos demasiado eufóricos y tenemos que llevarlos a una línea media, decimos, o intentarlo. Tenemos estados de griegos o romanos o persas, que son estados de malas ideas, malos pensamientos, tanto sobre nuestra situación personal como sobre lo que nos rodea. Y tenemos también que llevarlo a la bondad, a recordar siempre los 4 mandamientos. El mandamiento de los ojos es la Jojma, es esa sabiduría interior que tenemos que tener sobre todo lo que nos está aconteciendo. El mandamiento de los ojos, cómo miramos, tenemos que mirar con bondad, tanto a lo que pasa por fuera como a la situación que nos está pasando en nuestro interior, en nuestros pensamientos, sean los que sean. A veces, ya digo, vienen desde la izquierda y otras desde la derecha. Los griegos serían pensamientos ya de tipo de fuerzas sexuales. Y los romanos, persas y demás, pues son ya pensamientos tipo de fuerzas que vienen de odio y del corazón, de envidias, de cosas que no hace falta hablar mucho de eso porque ya tenemos cierto tiempo aquí en la Kabbalah y sabemos de qué habla todo. Entonces el nombre del tetragrama Yud-Hei Vav-Hei es alinear siempre esos 4 pactos. El mandamiento de los ojos, el mandamiento de la boca, el mandamiento del corazón y el mandamiento de Yesod, de los órganos. No es la carne, pero las fuerzas están ahí y nosotros tenemos que mirar con bondad, ser bondadosos, hablar en voz baja, tener buenas ideas sobre lo que ocurre, sobre lo que vemos, sobre todo en general, y nunca estar cabreados en el sentido de que por lo menos intentarlo. Hacer primero ese espacio dentro de nosotros para no ser guiados solo por lo que es el ser exterior. Un espacio donde respiremos profundamente y podamos conectarnos ya con ese interior que queremos. Y eso hay que hacerlo diariamente. Vivir en el presente con gratitud. Vivir en el presente con gratitud es lo más difícil que hay, porque los pensamientos tienes que estar observante las 24 horas del día. La Cábala es de noche y de día. Tienes que estar observándote. Y tienes que alinearte y cuando estés triste irte hacia la alegría y en fin, son percepciones ya de cada uno que poco a poco, por lo menos intentar cada día un poco, y eso va haciendo un trabajo constante y persistente, donde podemos pasar hacia el escalón más alto que tenemos del inferior. Si nosotros tenemos un escalón inferior, tendremos que pasar a un escalón más alto. Entonces nuestro creador sería el siguiente escalón que queremos conseguir. Entonces, como todos aprendemos con Pesaj, las plagas, esas 10 plagas, también nos vienen a nosotros, porque todo está en una misma persona. Y debido a este trabajo espiritual que hacemos, con el que como personas avanzamos,
saliendo ya de nuestro propio ego, o sea, del amor propio. El amor propio a nosotros no es el amor hacia el interno, el amor propio es el ego, es ese que nos tira a la tristeza o a las cosas externas y no nos deja espacio para desarrollar el interior, porque el ego es un sabio malo. Entonces ese amor propio, el malo, el ego, es cuando sale de Egipto, el Pesaj, él debe poder hacerlo junto con el bendito siempre. Todo se hace aquí con el bendito, porque nosotros solos no vamos a poder tener la fuerza para realizar este trabajo. Debemos de anteponer al bendito siempre con nosotros mismos, en nosotros, dentro de nosotros. Y por lo tanto, no por nuestra cuenta, sino por la parte que sea más altruista en nosotros. Entonces, con el fin de dar golpes a nuestro amor propio, se reparten 10 golpes. Estos 10 golpes es equivalente a 10 pruebas. Esas 10 pruebas son las que se nos someten aquí, a nosotros. Es lo difícil. Y si un hombre, o más bien el faraón de un hombre, que el faraón es el Malhut del Malhut, que pasa 10 pruebas, que pasa 10 plagas, se le considera digno entonces de retirarse de su propio Egipto, el individual de cada uno. Y eso es lo mismo que está escrito aquí, porque las personas deben de tratar de cumplir con las condiciones. Y esas condiciones también fueron las que soportaron antiguamente las 10 plagas, que se dieron al hombre también desde arriba, desde lo alto. Y ningún hombre puede llegar a ser digno de retirarse de su propio Egipto, sin que el hombre, individualmente, soporte primero las 10 plagas del faraón. De lo contrario, no estará listo para este trabajo. Entonces decimos que no es que haya verdaderas plagas, porque cuando lo ves así, todavía eres como un niño, porque debemos de crecer. Entonces es necesario que se haga de esta manera. De lo contrario, seguiremos siendo como un niño y nos quedaremos como niños, con el pipí y pupú. Entonces una persona individualmente debe de llegar él a ser digno de lo más elevado, que es el destino que se ha propuesto, como lo hizo el bendito Creador. Entonces la persona debe de alcanzar el nivel que le pertenece. Y la persona no puede decir que quiere quedarse en ese estado que está y punto. Que dice la persona que solo quiero quedarme así, quedarme como estoy. Entonces hemos visto que el hombre no puede decir eso, porque no le es lícito. No puede justificarse, porque un inferior nunca puede saber qué y hasta qué punto puede darle él a un superior. Supongamos que una persona ha recibido un poco de un superior y dice él que para él ya es suficiente, como se dice Dai Dayenu en hebreo. Entonces los judíos cantan eso, Dai Dayenu, que es suficiente para nosotros. Pero sería suficiente para nosotros si pudiéramos obtener eso del Creador. Eso también sería suficiente para nosotros. Por supuesto, debe de poder estar uno satisfecho en cualquier momento y decir que ya es suficiente, claro. Entonces, por un lado, debemos de conformarnos en todos los aspectos con lo que tenemos. Debemos de conformarnos con lo que se nos da desde arriba. Y por otro lado, siempre tenemos que hacer demandas e intentar ir hacia más. Más alto es más profundo dentro de nosotros. Así que tenemos que combinar dos cosas en uno mismo. Eso es la lógica divina. Y en esa lógica no se puede ayudar a nadie más que con eso. Pero deberíamos de intentar atraer esa lógica divina hacia nosotros mismos. Debido a que la Cábala, un cuerpo intermedio, diferente, debido a la Cábala, tiene que emerger en uno mismo. Y eso tiene que seguir creciendo. Tiene que crecer a dentelladas dentro de nosotros. Eso está creciendo. Pero el problema es que de momento no se percibe. Entonces es literalmente como la forma en que un fisicoculturista
de un gimnasio en la materia, pues hace ese trabajo. Entonces con nosotros también, al igual que un fisioculturista, con nosotros también un cuerpo pero espiritual se va construyendo de la misma manera en términos de fuerzas, y hay un poco de ese pequeñín en el exterior. Pero dentro de ti te separas de ese ser externo que eres. Entonces también nos dijo que solo en la medida en que un inferior, él personalmente, intenta satisfacer la condición, de la misma medida el inferior recibe. Entonces, en la medida en que la persona hace esfuerzos, en la misma medida la persona recibe. Y por lo tanto no podemos decir que ya es suficiente para mí con este trabajo que he hecho, me voy. Así que tenemos que combinar todos estos estados dentro de uno. Por un lado, debes de sentir la perfección en ti en cada momento, diciendo que Ganzetov, que es suficiente, que Salem, que estoy completo, y que estás satisfecho con lo que has obtenido o que tienes. Y eso se aplica a cada momento en tu vida. El hablar cabalístico significa eso, que cada vez que digo que ya es suficiente, es una instantánea en la que me tengo que sentir perfecto. Y en ese momento, cuando dices que ya estás satisfecho, eliges el derecho y estás en la línea derecha. Y si dices que estás en el medio, no tienes ya más trabajo. El medio, aquí, que se sepa, que es el creador el que hace entre los dos lados. El creador. Entonces los dos, pero la luz, el creador, hace el medio. Entonces, en cierto punto, tienes tu sentido de la perfección, pero la verdadera perfección la hace la luz para ti. Entonces no sabemos cuál es la línea central, porque de lo contrario no tendríamos que hacer ningún trabajo aquí. Pero tenemos que hacer el trabajo, y la intención es que en cualquier momento dado debemos de probar la perfección suya de ese momento, experimentarla y también aceptarlo. Que puedes decir que estás completamente satisfecho con lo que tienes. Y por otro lado, se dice que también debes de tratar de hacer esfuerzos. ¿Ok? Entonces, ahora estás satisfecho con lo que tienes, pero que sepas que puedes ganar muchísimo más, incluso unos cuantos millones de euros más, y dices que estás satisfecho. Todo en lo espiritual. Entonces, por un lado, tienes que estar satisfecho con lo que tienes. Sea mucho o poco, no importa, de lo que has conseguido en lo espiritual. Y por otro lado, debes de intentar más y más. Y tú haces eso por tus propios esfuerzos, por este deseo que vas creando. Ahí te pones ya más en conformidad con las leyes del universo. Y eso ya es como línea izquierda. Y moverse entre esas dos líneas ya es vivir, izquierda y derecha. La vida de nosotros es nuestro trabajo que hacemos aquí, en el área entre esas dos líneas. Y eso se aplica a cada estado o situación y en cada aspecto. Entre esas dos líneas está el alcance de mi vida y también la oportunidad de trabajar en mis problemas propios. Cuando tienes esos dos, has construido el campo ya de tensión, por así decirlo, y entonces desde arriba viene lo resultante, la línea central. Entonces se tiene que construir de esa manera y luego ya se recibe de arriba. Es decir, si el inferior es capaz de tener personalmente la kavaná para el dar, amarlo todo, la intención de dar, amar, y siempre vea esa palabra, con intención de dar, que corresponde al gran regalo que se recibirá. Entonces, recibe un gran regalo desde arriba. Intento traducirlo lo más literalmente posible. Así como la intención del inferior trae al día, y eso se llama dar en hebreo. Cuando tenemos la intención de traer al día, a la luz, eso es amar en hebreo. Para traer a sí mismo un regalo mayor, entonces se recibirá un regalo mayor. ¿De qué depende entonces todo esto?
de nuestra intención interior. Debemos saber que no es diferente. Así que no de los dioses, ni de esto, ni del clima que hace, ni que esto es bueno o es malo, que llueve todo el día y tal, porque todo eso no nos importa, porque el ser interior, cuando intentamos alcanzarlo, el ser interior solo trabaja en las categorías de verdad y de mentira. Cuesta entender esto, pero es así. Entonces, los opuestos tenemos que intentar unirlos diariamente, hacia el dar, hacia el bien, hacia el amor. Entonces tampoco importa qué mensaje recibas, y con cada mensaje que se recibe, incluso si es un mensaje que es malo, se tiene que intentar decir a uno mismo, Dayan Emet, bendito es el Creador, porque es el verdadero juez. Entonces nos repetiremos en los malos momentos, Dayan Emet, bendito es el Creador, el verdadero juez. Porque tenemos que justificar cada mensaje que recibimos y no enojarnos de inmediato en el momento. Y entonces eso ya es una herramienta, gran herramienta. Al hacerlo, debe de mantenerse siempre vigilante, para que siempre pueda decir inmediatamente con la intención correcta que Él es el verdadero juez, Dayan Emet, el Creador. Entonces, las noticias en ese momento que uno tiene no te van a golpear de inmediato, porque primero vas a pensar en el Creador, y entonces vas a ver que todo es justo. Y luego ese golpe llegará menos duro que si no lo hicieses de esa manera. Y aguantar el golpe sin estar preparado no es bueno. Entonces no tiene que recibir un golpe antes de decir usted mismo en su propio corazón, Dayan Emet, el Creador es justo. Es duro, pero es así. Por lo que ese golpe llega así y cae ya en un colchón, pero de aire primero. Entonces no se caerá sobre las duras piedras con un duro golpe que le viene. Pero hay que decir que si tu propia fe en el Creador aún no está fuerte, vas a caer. Pero luego te caes en un agradable cojín de aire primero. Y entonces viene de otra forma. Entonces realmente no recibes un golpe por completo. Pero es diferente cuando recibes ese golpe sin haber tenido una preparación de antemano, por ejemplo, porque escucha usted algo malo y no dices eso inmediatamente. Y si lo dices, caerás muy duro. Entonces, ¿con qué frecuencia vemos en la historia que alguien ha ganado, por ejemplo, una gran fortuna de dinero a través de una herencia que le ha venido? Pues hay que saber que hay muchas historias al respecto, que la persona de repente, él recibe muy buenas noticias sobre una enorme cantidad de dinero y herencia. Por ejemplo, digamos que había una persona en otro país que era pobre y él tenía un tío, por ejemplo, en Estados Unidos o en Florida y murió repentinamente. Y luego se le informó que él heredaría muchos millones de dólares del muerto, mientras que un salario era solo de $10 al mes el que tenía la persona, y de repente esa persona consigue una cantidad enorme así. Entonces todavía era un hombre bastante joven y fuerte, pero tuvo un ataque al corazón y murió. O otras cosas, que si no ha hecho un recipiente donde saber qué hacer con todo ese tiempo y ese dinero con su vida, puede caer en una depresión y en el suicidio. Entonces, incluso con noticias positivas, la persona no tiene que recibir un golpe directo, porque la persona caerá inmediatamente. Entonces, las buenas, escuchen bien, como las malas noticias, tenemos que recibirlas, recibir el golpe de cierta manera. Porque cuando recibes buenas noticias dices, tú Umetib, bendito sea el Creador. Entonces cuando son buenas decimos, tú Umetib, bendito sea el Creador, que es bueno y hace el bien. Siempre anteponemos al Creador,
creando así una distancia de noticias, de esas noticias, de cualquier noticia en ese momento en particular. Y entonces, con esto que hacemos, justificamos al bendito Creador, para que también podamos tolerar que, por ejemplo, alguien te deje 50 millones de euros, u otras noticias que valen tanto como 50 millones de euros. Entonces la persona no será víctima en el momento de tal cosa, y tus Kelin no serán destruidos por las buenas noticias, porque de las buenas noticias también se rompen, porque el tal noticia puede destruir a la persona, incluso si vive, porque inmediatamente, aunque no tenga un accidente, se sentirá completamente independiente de todo y se sentirá como un King Kong. Y eso va a ser horrible, porque después no va a saber hacer con todo ese tiempo que le ha quedado. Entonces llegará el suicidio. Entonces ambos no son buenos. Y en ese momento dices una bendición cuando piensas en el bendito Creador y lo justificas siempre al Creador. Entonces es genial lo que estamos hablando ahora. Una forma de vida que protegerá tu vida y te dará sentido y te construirá. No se volverá dependiente usted ya de ninguna situación, tanto ni de lo bueno, ni de lo que experimentará como malo, y en ambos casos debes de expresar la bendición al Creador, y luego ya estás protegido por esos 50 o 100 millones de euros que de repente llegan así, como también de esas malas noticias, que Dios nos guarde a todos, que alguien se haya ido de esta vida u otra miseria. Entonces estará protegido en ese momento. Y luego traes todo eso de vuelta hacia el Creador. Y luego reflejas de Él y recibirás la línea central. Y te protegerá al experimentar ambos extremos en ti. La buena noticia puede ser experimentada por su línea derecha, como decimos, que ha recibido de golpe esos 100 millones. Y entonces tiene que decir inmediatamente: ajá, el Creador es genial, pero ¿crees que pensarás en el Creador si vas a cobrar 100 millones de euros? Bueno, entonces tienes que venir de una muy buena familia para pensar en el Creador en ese momento. Podemos aprender todo esto de la Torá, por ejemplo, de la historia que se cuenta sobre Jacob y sobre su hijo Yosef, donde nuestro patriarca Jacob estaba muy triste cuando su hijo Yosef desapareció. Entonces para él, para Jacob, fue malísimo, para él, porque no vio a su hijo Yosef por muchísimos años. ¿Se imaginan? No lo había visto en 13 años ya, y en realidad eran 20, pero eso no importa. No estamos preocupados ahora por eso. No estamos interesados. Entonces Jacob no había visto a su hijo Yosef durante muchos años. Y este hijo suyo, Yosef, era el favorito de él. Favorito. No se entiende aquí literalmente, pero Yosef y su padre sí lo sabían. Y todos estos años, Jacob vivió sin el Ruach HaKodesh, sin el Espíritu Santo. ¿Se imaginan? Todos esos años el Espíritu Santo había desaparecido de Jacob. Y cuando Jacob escuchó que su hijo Yosef todavía estaba vivo y que era el virrey del faraón de Egipto, no podía creerlo. Y entonces lo que sucedió después, la escena en la que Jacob vio a su hijo Yosef cara a cara, de nuevo se describe aquí en la Torá, que se abrazaron. Y Yosef, el hijo, comenzó a llorar. Debemos saber cómo fue eso. Yosef, el hijo de Jacob, comenzó a llorar en el hombro de su padre. Pero en ese momento, a pesar de no haber visto a su hijo durante tantos años, dijo Jacob: Shema Israel, escucha Israel, el Creador es uno. Y eso es lo que Jacob dijo durante el abrazo con su hijo. Él solo habló sobre el atributo del Creador
y no sobre su Hijo. No fue movido de esa manera. El Creador lo conmovió porque el Creador juntó las cosas de manera maravillosa, pero no sobre su Hijo. Por supuesto que Jacob amaba muchísimo a su hijo, pero en ese momento él mismo se superó dentro y asimismo no mostró sus emociones, como sería habitual en nuestro mundo. En ese momento la persona tiene que dejar de lado todas sus emociones y dar rienda suelta. Porque si eso puede ser bueno para su condición psicológica, pero cuando una persona trabaja en sí mismo, en su interior, entonces las emociones solo deben dirigirse únicamente a la fuente, que es el bendito, al Creador, y a ninguna otra cosa. Con todo lo que te sucede, primero deberás de centrarte en el bendito. De lo contrario, será una actividad completamente infantil. De lo contrario, en ese estado, usted es adecuado ya para un psicólogo o un psiquiatra y eso no va a ser constructivo. Es lo mismo y nada más que acariciarte el psiquiatra. Entonces eso se aplica en cada situación que tenemos. Ya sea que algo en nuestra experiencia sea bueno o malo, debemos siempre de relacionarlo antes con el Creador. Y esa es una actitud ya madura. Y por lo tanto nos independizamos de la situación, de la persona, de algo en la sociedad, de cualquier vecino, de el robo, de lo que sea. Te vuelves independiente no siendo apático, ni separándote a ti mismo en la forma de que tienes indiferencia. ¿Será una preocupación para mí y no me importa? Porque esas son cosas estúpidas, la indiferencia. Es mejor y más saludable en nuestro mundo mostrar emociones que la indiferencia. Mostrar emociones también es infantil, pero la indiferencia es de personas tercas. Y eso es aún peor, porque destruye tu corazón. Porque ninguno de esos dos es maduro, ni la indiferencia, ni el corazón, porque ninguno es maduro. La forma madura es siempre, y internalícenlo, involucrar en todo lo que nos pasa al Creador, estar con Él las 24 horas. Entonces vas a estar protegido y obtienes esa protección ya desde arriba, y no a través de tu propia actitud hacia esto o hacia aquello, porque entonces solo haces cáscaras. Una cáscara para esto y una cáscara para eso, y la rompes correctamente, pero son todas tus ilusiones. Si relacionas todo lo que te pasa con el Creador antes, entonces progresas, porque haces el colchón de aire. Siguiente lección. Solo estamos pasando por estos días de manera inexorable, a pasar de todas las vacaciones que vienen, tanto para las personas que tienen religión cristiana o los que son judíos. Entonces simplemente conectamos y continuamos con las noches, cuando hay días festivos, y si alguien más tiene alguna obligación con respecto a la familia o algo así, puede seguir la lección más adelante. Tenemos lecciones grabadas, muchísimas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Nos dice aquí el gran rabino, dice que el dador desea dar. Dar significa dar condiciones, como él dice. Es decir, el establecimiento de condiciones. Y en hebreo es la entrega de condiciones. El lado del dador también da las condiciones. ¿Ve usted eso? Como él dice. Por supuesto, también aparecen preguntas en el idioma hebreo. Pero aquí dice que el dador da las condiciones. El dador da las condiciones, el bendito.
Entonces también es bueno que Él no establezca las condiciones, sino que las da. Lo que significa que esas condiciones también son una forma de dar. Cada detalle que nos da es importante, porque incluso si Él establece las condiciones, es una forma de dar, porque el inferior será el que las llenará. Llenar esas condiciones significa colmar o ejecutar o cumplir. Y verás cómo nos dice esto, que Él no establece condiciones, sino que da condiciones. Y el inferior obligatoriamente debe llenarlas, es decir, que el inferior debe responder a ellas. Y nos vuelve a decir aquí el sabio, dice, el Creador creó el mundo como un regalo que era voluntario. Entonces, ¿cómo podría entonces establecer una condición el Creador? Es decir, que Él no tiene, Dios lo prohíba, carencia, el Creador. No tiene carencia en el sentido de que se vería obligado a crear la creación o que debería hacerlo. Si es así, ¿por qué es necesario que uno inferior cumpla su deseo, el de Él? Y el inferior siempre significa un escalón más bajo que tenemos con respecto a un escalón superior que queremos conseguir. No estamos hablando de nada fuera de nosotros, de nuestro propio sistema. Por supuesto que está fuera de nosotros, pero solo se trata de lo que la persona experimenta. Y siempre experimentamos al Creador como que es un escalón superior del que tenemos en el ahora en nosotros mismos. Entonces, ¿por qué es necesario que la persona que es inferior cumpla su deseo, su voluntad, la de Él? Como si pareciera que el dador no desea darle, sino que recibe una u otra situación. Lo contrario, en realidad, porque la otra persona tiene que devolverle algo, una situación, de la mano, el lado del receptor. Es decir, supongamos que el dador da un acto de dar, supongamos, y el acto de dar es un regalo que es gratuito y voluntario y sin esfuerzo. Y sin embargo, impone el dador cierta condición al que lo recibe, al receptor. Y solo entonces puede recibir si haces esto y aquello. Y todo esto, como si el dador quisiera algo a cambio. Es decir, esa situación. Eso es lo que nos dice en el idioma hebreo. Él quiere algo a cambio del lado. Y decimos en hebreo de la mano del receptor. ¿Cómo es posible? Porque es un regalo que es voluntario, que no requiere nada. ¿Cómo puede ser que el dador establezca, el creador, ciertas condiciones hacia el receptor, hacia la persona? Entonces, esa es la pregunta. Si ves tales preguntas en el texto, significa que el gran sabio Slavei Sulam nos lleva hacia la línea izquierda, porque así nos hace pensar, nos hace investigar. No es solo el creador, sino que nos deja examinar y agudizar la mente individual, y Él deja todas esas cosas, y luego se desarrolla invisiblemente nuestra mitad izquierda. También tenemos en nosotros dos mitades en la mente, una mitad izquierda y una derecha, que también funcionan de esa manera. Aquí en este sentido, en esto está toda la cábala. Solo debemos de saborearla, responder a ella, y luego la vamos a ver. Esto también contiene todo sobre la forma en que podemos recibir la luz, y todo lo demás de una manera que sea ya pura. Puro es coser. Recibir la luz pura, coser. Entonces la respuesta es que el Creador establece condiciones en el momento de dar, el Creador hacia la persona. Entonces mientras que el Creador da, así que mientras que da, es que el receptor no recibe el regalo gratuito a través de su deseo apasionado del receptor. A pesar de que el deseo del receptor apasionado, por lo que se da, por lo que el dador desea dar, él tiene un grado gigantesco.
que ya está en el receptor, que realmente quiere recibir. Él tiene un grado suficiente de deseo de recibir, como hemos discutido antes, y considerado que esto es particularmente importante. Es incluso crucial que haya suficiente deseo de recibir. Sin embargo, aquí nos dice que no es suficiente que la persona tenga deseo de recibir. Así que un gran deseo de recibir no es suficiente. Sin embargo, el dador, que por esta razón el dador es el creador, el receptor, debe negarse a recibir. Tiene un gran deseo de recibir el receptor, pero solo recibió ese enorme deseo por el bien de recibir. Y nos dice que el receptor debe entonces de rechazar. Al igual que hemos visto en la historia del anfitrión, que cuando vas a algún lugar y el anfitrión te da todo, entonces tienes hambre. Entonces no debes de comer debido al hambre que tienes, sino que solo debes de comer para complacer al anfitrión, para que se sienta bien el anfitrión. Y entonces ese es el caso aquí. Pero es importante que tengas mucha hambre cuando te invitan y no te sientas y comes en casa antes de ir al anfitrión. Así que debes de comer allí donde está el anfitrión con mucho deseo y placer. Pero debes de comer con la intención, no por tu hambre. Solo que él recibirá el regalo gratuito del dador que él le da al receptor. Porque el dador tiene el placer de darte a ti, el bendito. Entonces esa es una gran receta para nosotros que debemos tener en cuenta. Como resultado así ganamos la vigilancia para que no recibamos no kosher, no puro. Esto es realmente una cosa muy importante, porque incluso si es un poco, debe evitarlo. Es fácil caer en la trampa, recibir algo porque estás tan vendido. Esto es muy especial, incluso con una pequeña cosa. Esa es una pequeña cosa que tomas, por ejemplo. Simplemente recoges una flor y una flor. Pues hay que tener mucho cuidado con todo. Una flor puede no ser tan mala. Pero ¿de qué manera? De eso se trata, de la intención. Hemos dicho que el hombre debe de recibir, pero para agradar al dador, al bendito, para que el dador tenga placer en darle al receptor. Que los sabios lo han llamado así, que todas sus acciones deben de estar siempre, siempre hacia el nombre del cielo, y no para el propio beneficio de la persona. Y esto contiene un obstáculo y también el remedio para el éxito y la realización en la vida real. Entonces debemos tener dos cosas para recibir, porque no podemos no recibir. Recibir de la forma en que llegamos a la realización y no que obtengamos un compromiso falso con eso, con ello. Porque si recibes algo de la manera que no es pura, que no es kosher, que recibes para ti mismo, entonces obtienes esos compromisos. También podemos decir por actos adúlteros, pero solo recibir un regalo puede ser un acto de adulterio para nosotros si no permanecemos alerta dentro y vemos cómo lo recibimos. Hay que recibirlo siempre en el nombre del bendito, incluso si es solo una pequeña cuestión, porque normalmente lo hacemos así, aceptando las bagatelas, engañados, o nos engañamos a nosotros mismos. Así que nos preguntamos cómo lo hacemos. Necesitamos dos cosas, nos dice. Primero, hemos sido creados para recibir. Y el propósito del Creador es darnos a nosotros. Y a la creación que quiere darnos el Creador lo bueno y lo agradable. Eso presupone que debemos estar hambrientos entonces por lo que Él nos da. Y así es como cumpliremos su deseo. Y esa es la voluntad del Creador, o el Hacedor del mundo, o las leyes del universo. Y si no queremos hablar sobre el Creador o algo así, solo estamos hablando de las leyes del universo, porque así es como funciona el universo. Y así es como el Creador, que es igual al universo, trabaja para nosotros. Y así es como funciona una máquina.
Experimentamos que la máquina funciona de esa manera y luego no importa quién o qué hay detrás de ella. Pero así es como funciona y tienes que adaptarte a cómo funciona esa máquina y entonces tú funcionarás bien. Entonces, como decimos, por un lado debemos de tener un gran deseo de recibir y eso es algo que tiene que ser primordial y necesario aquí. Porque si no estamos hambrientos no podemos recibir nada, porque no tenemos ganas de hacerlo. Entonces no se recibe si tomas algo que no quieres. Entonces es importante que recibamos algo que queremos y de lo contrario no es recibimiento. También está prohibido que demos algo a alguien que no lo quiere. Deberíamos saberlo eso muy bien, porque de lo contrario detendrás algo que es costoso y o no es costoso. Y eso no importa porque todo cuesta algo a alguien que no lo necesita. En primer lugar, no le das placer ni agrado. Incluso es cierto que si le das algo que él no quiere, entonces no es un acto de dar. Debes de saber con seguridad si él realmente quiere eso. Y esa es una condición. La condición principal más importante es que usted sepa que otra persona realmente quiere eso, porque la intención es que en ese dar cumplas su deseo. Y por otro lado, hay una condición importante con respecto a la recepción, que no lo recibas para ti mismo, no para tu propio beneficio personal, digamos que no es egoísta. No recibido porque tienes el hambre y no porque tengas un deseo apasionado de recibirlo, porque así son las reglas desde arriba. Y sabemos por qué, porque no es para hacernos sentir avergonzados y culpables y cosas por el estilo. Es por eso que está establecido de esta manera. Además está configurado para que podamos crecer de esta manera. Podemos desarrollarnos de esta manera porque de lo contrario vamos a seguir siendo niños. Esto es importante, por lo que debemos tener una cuenta y esas dos condiciones en todo lo que hacemos. Mira ahora lo que está escrito sobre esto en la Torá, que el mismo Abraham había luchado él con 5 reyes, Abraham, y había liberado a su propio sobrino Lot. Entonces luego les había devuelto todas las propiedades saqueadas de Lot, se las devolvió, y de todos los demás. Fue una gran posesión que fue saqueada. Y luego, después de la victoria, vino el rey de Salem, su nombre era el Melquisedec. Fue a recibirlo con el pan y la sal, como de costumbre, y le dijo: has salvado nuestras vidas, y puedes tener todo lo que has reunido de esos reyes que nos has saqueado. Y entonces Abraham dijo, y esa es la pureza, y por lo tanto que él también es el patriarca de ese pueblo divino. Abraham le dijo que no necesitaba absolutamente nada. Lo digo simplemente, pero les dijo a los 3 generales con los que había luchado juntos que se les había de dar lo que habían comido y bebido en el momento de la reconquista. Así que solo un tipo de gasto para la comida y bebida que habían usado en aquellos días de la pelea, pero nada más. Y dijo Abraham: ni siquiera necesito los cordones para mis zapatos. Y esa es la expresión. No quería tomar nada de lo que no merecía. Y también otro caso, cuando Sara fue la esposa de Abraham, murió. Entonces él le pidió a los getitas, Abraham, que es la gente con la que habitaba y con quien vivía, que le diera un lugar para enterrar a su propia esposa Sara. Entonces también eran dueños del cementerio en Hebrón, donde están enterrados todos los patriarcas, los hetitas. Eran dueños, entonces querían darle un lugar porque era un gran príncipe y vieron que fue bendecido con riqueza y mucho más, que Dios lo había bendecido en ese sentido. Y luego le dijeron que no tenía que pagar nada. Entonces le dijeron: o tendrás ese lugar gratis por nada, porque eres uno de nosotros. Entonces Abraham tenía un lugar ya específico en mente, él lo tenía en mente, y al que pertenecía ese lugar, para un hombre rico. Y esta persona le dijo: ¿qué significa ese lugar para nosotros, Abraham? Es decir, personas ricas y sustanciales. Bueno, quien quiten ese lugar de mí. Pero Abraham dijo que no, y quería negociar con él.
Le gustaba que el hombre rico quisiera darle el lugar. Pero Abraham quería pagar de todos modos el lugar. Y nuevamente el rico, el propietario del lugar, de la tumba, comenzó a insistir y decir que podía conseguir el lugar así. Pero Abraham estaba molesto y quería aún pagar al dueño esas 400 piezas de plata. Entonces el hombre le dijo, bueno, ¿qué es 400 piezas de plata para nuestro tipo de personas? Y eso no es nada, déjame dártelo como regalo a Abraham. Pero Abraham agarró su bolso y recogió la cantidad de 400 piezas de plata, y así es que compró ese lugar en presencia de todos los habitantes de ese lugar. Y todo ese tipo de cosas que nos enseña la Torá a recibir de una manera que sea kosher pura. Por supuesto que todos pecamos en eso, porque no le prestamos atención. Así que siempre tenemos que prestar atención, ser justos. También tenemos que hacer exactamente las mismas cosas aquí en la tierra, porque de lo contrario te unirás a cosas con tu corazón terrenal. Así que incluso a través de pequeños actos puedes unirte a algo con tu corazón. Y eso no es bueno. En lugar de separar, porque tienes que separar tu corazón de todo lo que vive aquí, de todo lo terrenal. Debes de participar y ser asertivo con todos los demás, eso sí, y también simpatizar con ellos. Sin embargo, tienes que ser muy desapegado, desinteresado con tu propio corazón, no apegarte a las cosas terrenales. También vemos que aquí es exactamente lo mismo. Se trata de dar. Debes dar en la forma en que el Creador da, a igual de condiciones. Entonces, si das, debes dar de la manera en que sea un regalo, gratuito, al igual que el Creador. Y que no va a ser forzado eso, que no es un acto forzado lo que estás haciendo. Porque si es forzado, significa que no hagas algo con que tengas un motivo ulterior, como recompensa o algo por lo que has hecho. Muy importante, ni recompensa en este mundo, ni recompensa en el mundo por venir. Porque entonces no va a ser kosher puro. Puedes hacerlo superando. Y no se te da como un regalo, no hay tal cosa. Tienes que superarlo. Por ejemplo, por alguna razón queremos dar a alguien un obsequio, dar regalo, un regalo. Ok, es Navidad y queremos dar un regalo de Navidad. Y eso es normal en esa época del año, pero también puede ser por otra razón, ¿ya me entiende? Sin embargo, el punto es que tienes que darlo completamente kosher, puro. No debes darlo de una manera que te brinde placer, porque luego lo haces por ti mismo. Incluso antes de comprar algo para otra persona, tendrás que adaptarte dentro de ti para que no te involucres en eso y que solo quieres hacerlo para dárselo al otro. Que traigas el sentimiento hacia ti mismo, que no lo das, porque es, por ejemplo, familia, porque entonces se siente como si te dieras algo a ti mismo. Para un miembro de la familia eso significa que te lo das a ti mismo. Son como una extensión de ti mismo, tus miembros de familia. Y eso no es dar, pero debes dárselo mientras en este acto, en tu corazón, estés completamente separado de la relación con esa persona. Eso no es fácil lo que digo. Tienes que hacerlo en tu corazón. Entonces es un verdadero dar y luego también se cuenta como un acto de dar. Y cuando das, entonces debes de hacerlo de manera que sea un regalo voluntario de tu parte y no debe de imponer ninguna condición hacia el receptor. Y no puedes esperar que te reciba de ti él de la misma manera. Entonces, no de nuevo. Pero tienes que asegurarte de que si quieres dar de una manera que sea pura, kosher, que no coloque a otra persona en un rincón donde lo obligue a unirse en algo a usted, ni en pensamiento. Es decir, que quieres comprar algo del otro. Si solo por un buen sentimiento o lo que sea, por lo que obliga a otra persona a recibir de una manera que no es kosher. No sabemos exactamente con qué frecuencia, pero pecamos eso regularmente todos. Les doy un ejemplo. Alguien va a Israel
y le pedimos que traiga algo bueno por unos 5 euros, una botella de vino o algo más. La persona que hace esa solicitud también puede ser un colega o un estudiante y eso no importa. Pero es una baratija, claro. Entonces esa persona regresa de Israel y luego nos da esa baratija. Pero luego dice que es solo una baratija y que no necesita nada por eso. Y puedo decir por su actitud que lo dice en serio. Pero el caso es que quiere darlo sin recibir nada por ello. Pero lo ordenamos y tienes que quedarte en tu parte como Abraham, en el caso de ese cementerio que les he dicho. Y tienes que darle dinero para ello. Porque entonces así, en esa baratija le das dinero, entonces llegas a un acuerdo contigo mismo. Es importante que siempre te mantengas firme, justo. Incluso si la otra persona realmente tiene buenas intenciones, se te cobrará. Y desde arriba se ve como si hicieses una especie de soborno. Todo se ve desde arriba. Es decir, interiormente, espiritualmente, algo depende de ti y haces mucho trabajo para separarte a ti mismo, para llevarlo a un acuerdo con la única fuerza creativa. Pero con algo así empiezas a contaminarte. Así es como realmente funciona. Y por supuesto, nos parece que es una broma. Porque cuando lo tomamos alguna vez y lo tomamos otra vez, y a veces incluso tomamos algo con fuerza y poder en alguna parte, entonces algo así nos parece una broma. Dame más. Es muy importante cómo das y cómo recibes. Y recibir debe de hacerlo con la condición de que reciba siempre para complacer al dador. Entonces, usted recibe porque quiere darle placer al dador. Pero le digo, eso es muy difícil. Solo tienes que practicar eso y no verlo como fácil, porque no es fácil. Paso a paso nos separaremos de esto, porque ese regalo empañará tus ojos. También hay una historia real de un hombre judío, cuyo asunto o caso tuvo que ser escuchado en la corte. Me refiero en la corte cantonal. Ya no sé exactamente. Fue en Israel, donde los rabís se sientan en una corte religiosa y pasan el veredicto. En vísperas de ese juicio, ese hombre judío acudió a un rabí que tenía voz en la sesión sobre su caso particular y trajo un regalo para el rabí. Pero el rabí lo agradeció y dijo que no podía aceptarle el regalo, porque el regalo influiría entonces en su posición en el proceso que tenía. Entonces este rabí también describió que de hecho se sintió al día siguiente en ese proceso. Durante la sesión, desde el interior, se sentía como si quisiera que ganara esta parte. Sintió que había una especie de tendencia a ser cegado por el acto de este hombre. Y eso ocurre regularmente en nuestro mundo material, que las personas son sobornadas de una manera complaciente. Todas esas atenciones personales, como se llaman, a menudo no son más que una forma de ellas. Hay que tener muchísimo cuidado. Tienes que participar porque trabajas para una determinada empresa u organización y luego tienes que participar en esa comedia. Pero debes de saber que todo es comedia. Todas esas cosas con los regalos son comedia y hay que tener mucho cuidado con eso y no a la ligera o simplemente al ser arrastrado espontáneamente hacia ella, porque entonces caes en la red del mal principio. Lo que has acumulado con mucho trabajo contigo mismo, tanto de día como de noche, luego pasa por algo tan inocente. Nos quedamos aquí. Escuela del León Luria.